Vamos a trabajar en nuestro libro de guaraní. Hoy vamos a conocer cómo presentarnos. Nosotros ya sabemos la expresión che, que significa yo. Tenemos un poema, hay dos poemas. Uno que es para los varones, mita-i, y para las niñas, mitacuña-i. Primero vamos a leer el poema que es para la presentación de los varones. Y dice así: She mita-i, potei aru yara, aha boe haope, petei ha boe surupe, aikuaata hetamba amoñe kuaata, aipapa kuaata, hayapota kuatiara. Ahora yo les voy a traducir qué fue lo que dijimos. She, ya sabemos que es yo. She mita-i, yo soy un niño. Potei aru yara, tengo 6 años. Aha boe haope, me voy a la escuela. Petei ha boe surupe, estoy en el primer grado. Aikuaata hetamba voy a conocer muchas cosas. Amoñe kuaata, voy a saber leer. Aipapa kuaata, voy a saber contar. Ha ayapota kuatiana, y voy a escribir al dictado. Ahora vamos a leer el poema que se va a utilizar para la presentación de las niñas. Y vamos a leer juntos. She mitacuña-i, ambotuta pokoi aru, ahambo haope, petei ha boe surupe, aikuaata hetamba amoñe kuaata, hayapota kuatiara. Yo soy una niña. Ambotuta pokoi aru, estoy por cumplir 7 años. Ahambo haope, voy a la escuela. Petei ha boe surupe, en el primer grado. Aikuaata hetamba voy a conocer muchas cosas. Amoñe kuaata, hayapota kuatiara, voy a saber leer y voy a saber escribir al dictado. La tarea que vamos a hacer en esta página es escuchar varias veces las poesías, los poemas de la presentación de los niños y de las niñas. Y luego vamos a pintar los dibujos, tanto del niño como de la niña. En la página 14 de nuestro libro vamos a conocer varias palabras nuevas. Estas palabras van a aumentar nuestro vocabulario. Eso significa que vamos a saber más palabras en guaraní. Y cuanto más conocemos, más vamos a saber hablar. La primera palabra que vamos a conocer hoy es mita-i. Mita-i, que significa niño. Y el ejercicio nos pide que unamos con lo que corresponde. Mita-i, y voy a unir con el dibujo de mita-i. La otra palabra, potei. Potei significa 6. Aquí tengo el dibujo que le corresponde, es el 6. La siguiente palabra, mitacuña-i, niña. Vamos a fijarnos en nuestro libro. Aquí le tenemos a la niña, mitacuña-i. La otra palabra que vamos a conocer es pokoi. Pokoi es 7. Aquí tenemos el 7.
Mbo'esyry. Mbo'esyry significa grado. Vamos a usar este dibujo que está aquí para representar grado. Amoñe'ẽ kuaáta. Amoñe'ẽ kuaáta. Voy a saber leer. Aquí le vemos a un niño que está leyendo. Ahai kuaáta. Ahai kuaáta significa voy a saber escribir. Vamos a ver a alguien que está escribiendo. Aquí la tenemos a una niña que está escribiendo. Ahí la tenemos a la niña que está escribiendo. Y por último tenemos la palabra ay papá, cuento, de contar números. Ay papá. Y aquí tenemos una imagen donde nos está señalando que está contando. Estas palabras son palabras nuevas que nosotros estamos aprendiendo y sería muy importante que vayamos repitiendo cada día. Me acuerdo de una palabra y ya voy repitiendo y así se me va a ir grabando las palabras. Voy a volver a repetir cada palabra para que nos podamos acordar. Mita-i, pote-i, mitakuña-i, pokõi, mbo'esyry, amoñe'ẽ kuaáta, ahai kuaáta, ay papá. Excelente. Una vez que ustedes unan cada palabra con el dibujo, me gustaría que pinten muy lindo la página 14. Cada figurita que aparece, que ustedes puedan pintar muy lindo. Y también la página 13, no se olviden de pintar.